Alumnos, tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a explicar la teoría sobre los ángulos verticales y ángulos horizontales. Muy bien. ¿Qué son los ángulos verticales y qué son los ángulos horizontales? Vamos a dar una pequeña definición, ¿sí? Bueno, debido a que en nuestra vida cotidiana indicamos la posición de los objetos dando referencias que nos permitan la mayor precisión para ubicarlos. En el presente tema definiremos en un mismo plano al observador y al objeto en observación, así como también ángulos que nos permitan visualizar determinado punto de objeto en consideración. ¿Correcto? Muy bien. En la vida cotidiana, jóvenes, lo utilizamos mucho este tema que es de ángulos verticales y horizontales. Por ejemplo, cuando observamos un avión, un helicóptero, observamos la parte más alta de un árbol, observamos la parte más alta de un edificio, entre otras cosas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es una línea vertical, jóvenes? Vamos a definir una línea vertical, ¿sí? Muy bien. Una línea vertical es la vertical de un lugar, es la línea que coincide con la dirección que marca la plomada. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Muy bien. Vamos a dibujar un edificio por aquí, ¿sí? Muy bien. La línea vertical, jóvenes, la línea vertical es la línea vertical es la altura, ¿sí? Vamos a suponer que este es un edificio, es la altura, jóvenes, ¿sí? La línea vertical es la altura de este edificio. Este edificio, jóvenes, tiene que estar bien, bien construido. ¿Qué pasaría si esta línea está un poco inclinada, jóvenes? Se caería, ¿sí? Con el tiempo el edificio se caería. Por eso que tiene que ser una línea vertical. Y una línea vertical es aquella línea que con la horizontal forma 90 grados, jóvenes. Entonces, cuando el albañil construye un edificio, lo hace de ladrillo, ¿verdad, jóvenes? Hace la construcción de ladrillo. ¿Y cómo sabe el albañil que está bien alineado, ¿sí? Que esa pared está bien alineada, o sea, tiene una línea vertical, no está inclinado. Hace el uso de una plomada, jóvenes. Los albañiles para, para la construcción de casas hacen uso de plomada y van colocando una fila de ladrillo con plomada, la siguiente fila de ladrillo con su plomada, la siguiente con su plomada, ¿sí? Haciendo uso de una plomada. La plomada les ayuda a construir paredes rectas, paredes verticales, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Ahora bien, vamos a ver qué es una línea horizontal. Se denomina así a toda aquella línea perpendicular a la vertical. Como ya les dije, ¿verdad? La línea de color verde es una vertical. Esta línea que está de color amarillo es una horizontal. Y las dos, ¿qué ángulo forman? Un ángulo de 90 grados. Por eso, el concepto me dice que la línea vertical con la línea horizontal son perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendiculares? Forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es un plano vertical? ¿Qué es un plano vertical? Es el que contiene a toda línea vertical, ¿sí? Un plano vertical es aquel que contiene a toda línea vertical. Muy bien. ¿Qué es la línea visual, jóvenes? ¿Qué es la línea visual? Llamada también línea de mira. Es aquella línea recta imaginaria que une el ojo del observador con el objeto a observarse.
Como les dije anteriormente, este es un edificio, ¿verdad? Muy bien. Este es un edificio. Vamos a observar la parte más alta del edificio, ¿ya jóvenes? Muy bien. Aquí tenemos a una persona. Tenemos a una persona, ¿sí? Y esta persona observa la parte más alta del edificio, ¿sí? Entonces, esta persona observa la parte más alta del edificio. Muy bien. Y a esta línea, jóvenes, que une el ojo de la persona con el objeto, ¿sí?, a mirar, que en este caso es la parte más alta, a esta línea de color rojo se le llama línea visual. Esta es la línea visual. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ángulos verticales, ¿sí? Vamos a ver los ángulos verticales. ¿Qué son los ángulos verticales? Son aquellos ángulos contenidos en un plano vertical, formados por la línea de mira o visual y la línea horizontal que parte de la vista del observador. Allá, muy bien. Entonces, jóvenes, miren, vamos a tener una línea horizontal, ¿sí? Y una línea visual, ¿sí? El ángulo que forma la línea horizontal, esta es la horizontal, y la visual, ¿sí? Esta es la línea visual. El ángulo que forma la horizontal con la visual, ¿sí?, se le llama ángulo vertical. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, el ángulo que forma la horizontal con la visual se le denomina ángulo vertical. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Dentro de los ángulos verticales tenemos dos ángulos, el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. ¿Cuándo decimos ángulo de elevación? Cuando el objeto que vamos a mirar o a observar se encuentra más alto que el observador. Repito, ángulo de elevación se denomina cuando el observador está por debajo del objeto que vamos a visualizar, ¿correcto? Entonces, el observador está debajo. ¿Y cuándo es un ángulo de depresión? Cuando el observador está en la parte alta y el objeto está en la parte baja. Por ejemplo, si nos encontramos en un cerro, ¿sí?, en la playa, vamos a imaginarnos en la playa. Entonces estamos en la playa, subimos a la parte más alta de un cerro y visualizamos un barco, ¿sí? Entonces nosotros nos encontramos en la parte más alta que el objeto a observar, en este caso el barco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en el cerro y el barco se encontraría debajo, ¿verdad? Entonces, en ese caso se llama ángulo de depresión. Y un ejemplo de ángulo de elevación, allá nosotros nos encontramos en el suelo y vamos a observar un avión, ¿sí? Entonces nosotros nos encontramos debajo del objeto a observar, se le conoce como ángulo de elevación, ¿sí? Muy bien. ¿Pero qué es el ángulo de elevación, profesor? Es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea de mira. Aquí como el ángulo alfa, miren, jóvenes, línea horizontal y la línea visual. Cuando el objeto se encuentra por encima de la línea horizontal, en este caso, si es un avión, está por encima, ¿verdad?, de la línea horizontal. Entonces, alfa se le conocería como ángulo de elevación. Muy bien, ¿y cuándo un ángulo de depresión, jóvenes? Es un ángulo formado por la línea horizontal, también por la línea horizontal, y la línea de mira, cuando el objeto se encuentra por debajo de la línea horizontal. Escuchen. Entonces, miren, aquí hay una personita en el cerro y hay un barco, ¿sí? Entonces, el objeto se encuentra por debajo o por encima de la línea horizontal. Por debajo. Entonces, si se encuentra por debajo, se le conoce como ángulo de depresión. ¿Correcto? Muy bien. Observación. El ángulo formado por dos líneas de mira se denomina ángulo de observación o de
visibilidad. Escuchen bien, ¿ah? Esta es una pequeña observación. El ángulo formado por dos líneas de mira se denomina ángulo de observación o de visibilidad. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Vamos a tener aquí un cerrito, ¿sí? Vamos a tener un cerro, correcto, muy bien. Vamos a tener por acá un barco y aquí vamos a tener una personita, ¿sí? Muy bien. Aquí vamos a tener a otra persona que está debajo del cerro, en la playa. Y por aquí vamos a tener un avión, ¿sí? Muy bien, vamos a tener un avión. Ya, ahí está el avión. Un avión que más parece pez. Muy bien. Entonces, esta persona va a observar al barco, ¿verdad? Muy bien, observa el barco, ¿sí? Aquí está la línea horizontal. Primero vamos a trazar la línea horizontal. Aquí, de la línea horizontal y aquí hay otra línea horizontal. Entonces esta persona observa el barco y esta persona, la que está debajo, observa a quién? Al avión. Observa el avión. Muy bien. Y a la intersección de estas dos líneas visuales, a la intersección, jóvenes, se le conoce ¿como qué? Como ángulo de observación o de visibilidad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces a este ángulo se le conoce como ángulo de observación o de visibilidad. Muy bien. Ahora vamos a ver un siguiente caso, ¿sí? Tenemos una persona, tenemos un edificio y encima en la parte más alta del edificio está una bandera. Muy bien. Esta misma persona va a observar la parte más alta del edificio y la parte más alta de la bandera, ¿sí? Entonces tenemos dos líneas de mira. Y a la intersección de estas dos líneas de mira le vamos a denominar el ángulo θ. ¿Cómo se llama? Ángulo de observación, ¿correcto? A este ángulo se le denomina ángulo de observación. Muy bien. Ahora, ángulos horizontales. ¿Sí? Acabamos de ver los ángulos verticales, ahora vamos a ver ángulos horizontales. ¿Qué son? Son aquellos ángulos que se encuentran sobre un mismo plano. Escuchen bien, se encuentran sobre un mismo plano que se le llama plano horizontal. Normalmente estos ángulos se ven en la navegación y la aviación, ¿sí? Estos ángulos los constituyen los llamados puntos cardinales este, oeste, norte y sur, ¿verdad, jóvenes? Muy bien. Entonces, nosotros conocemos, ¿verdad? O hemos escuchado de los puntos cardinales, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos cardinales? Este, norte, sur y oeste, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver, jóvenes, la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección es la inclinación o ángulo que forma una línea con respecto a otra tomada como referencia, ¿sí? Escuchen, la dirección es la inclinación o ángulo que forma una línea con respecto a otra tomada como referencia. A ver, vamos a explicar. Muy bien, jóvenes, vamos entonces a dibujar los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Vamos a dibujar los 4 puntos cardinales. Muy bien, aquí tenemos una línea vertical, tenemos una línea horizontal. Muy bien. Por aquí tenemos al norte, por aquí tenemos al oeste. Al oeste también se lo representa con W, ¿ya, jóvenes? Si lo encuentran con W también se le conoce como oeste. Este y
sur. Muy bien. Entonces, jóvenes, miren, vamos a trazar una línea, cualquier línea, una línea inclinada, ¿sí? Por cualquier punto, pero partiendo desde el vértice, ¿sí? Por ejemplo, esta línea. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cualquiera, ¿ya, jóvenes? Entonces, por aquí. Muy bien, y vamos a dar nombre a este angulito, ¿sí? Que sea de 30 grados. Vamos, por ejemplo, 30 grados. Ya está, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar a este ángulo de 30 grados, jóvenes? ¿Sí? Este angulito de 30 grados. Este ángulo de 30 grados podemos partir de dos puntos, ¿sí? Desde el este al norte, ¿sí, jóvenes? O del norte al este. Pero en este caso, la intersección está del este al norte, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este angulito será este 30 grados norte, ¿sí? Quiere decir que parte del este y hacia el norte 30 grados. O sea, del este al norte tiene esta línea de color celeste, tiene una inclinación de 30 grados. Muy bien, otro ejemplo. Por aquí, ya está. Vamos a colocar un ángulo de 50 grados. ¿Sí? Vamos a partir casi siempre, jóvenes, de la línea horizontal, ¿sí? Del este o del oeste. Entonces sería oeste 50 grados norte, ¿sí? Oeste 50 grados norte. Muy bien. Debemos tener en cuenta que cuando se toma como referencia la línea norte, siguiendo en sentido horario, a esta dirección se le denomina rumbo, ¿correcto? Escuchen bien, debemos tener en cuenta que cuando se toma como referencia la línea norte, siguiendo en sentido horario, a esta dirección se le denomina rumbo. A ver, en ingeniería, jóvenes, básicamente este tema se ve lo que es en ingeniería y tenemos dos tipos de medidas. Uno que se mide con el nombre de rumbo y buzamiento, ¿sí? Pero ¿con qué se mide estos ángulos, jóvenes? Se mide mediante una brújula, ¿sí? Entonces, hay brújulas rumberas que te mide el rumbo, teniendo en cuenta el norte, y hay brújulas que te miden con buzamiento, ¿sí? Hay las que te miden el rumbo es de 0 a 90 grados y las que te miden con buzamiento es de 0 a 360 grados. Muy bien. Vamos a ver la rosa marina o rosa náutica. ¿Qué es la rosa marina o la rosa náutica? Esto mayormente, jóvenes, lo utilizan ¿quiénes? Los que viajan en avión o los que viajan en barco, ¿verdad? Es un indicador de las direcciones, funciona a base del campo magnético de la Tierra. Este instrumento lo utilizan los navegantes y aviadores y está constituido por 32 direcciones. ¿Pero con qué miden estos ángulos, jóvenes? Ya les dije, se mide con brújula. Si alguno de ustedes estudia ingeniería, van a utilizar una brújula, jóvenes. Muy bien. Debemos tener en cuenta que cuando se toma como referencia la línea norte, siguiendo en sentido horario, a esta dirección se le denomina rumbo. Muy bien, aquí tenemos la rosa marina o la rosa náutica. Es un indicador de las direcciones que funciona a base del campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Además, ¿quiénes lo utilizan este instrumento? Los navegantes y ¿quiénes más? Los aviadores. ¿Y por cuántas direcciones está constituido? Por 32 direcciones, ¿verdad? 32 direcciones, ¿por qué? Porque lo han dividido. ¿Cuánto mide, jóvenes, todo el círculo? 360, ¿verdad? Muy bien, y lo han dividido en 32 direcciones. Muy bien. Muy
bien, y dividiendo los 360 entre 32 me da un ángulo de 11 grados con 15 minutos. ¿Correcto? Es un ángulo de 11 grados con 15 minutos. Entonces, la rosa náutica está constituido por 32 direcciones. ¿Qué quiere decir, profesor, 32 direcciones? Que a toda la vuelta, que es 360, lo han dividido entre 32 y que me da un ángulo de 11 grados 15 minutos. Muy bien, jóvenes, eso sería la explicación de ángulos verticales y ángulos horizontales. La próxima clase hacemos la parte práctica en el cual les voy a explicar un poco mejor. Y jóvenes, como ustedes saben, con la práctica se aprende más, ¿verdad? Muy bien, gracias por su atención. Ahí nos vamos a quedar.